entonces después ahí podemos compartirlo si es que ustedes quieren. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo preparé unas diapositivas, ¿ya? Entonces lo vamos a ir haciendo como si fuese una clase. Les voy a ir contando, vamos a ir viendo ahí hablando de distintos temas. Y bueno, y en algunos momentos, no sé, las personas aquí, no sé si alguien más habrá tomado algún curso de cuenco o de interpretación de sueños que yo hago, pero a mí me gusta mucho ir hablando, dialogando, más que estar todo el rato ahí como dando la cháchara, me gusta ir hablando, viendo qué es lo que les va apareciendo a ustedes el tema, ¿ya? Entonces, voy a compartirle aquí la pantalla, que estoy aprendiendo hace poquito a hacer toda esta maravilla tecnológica. Y aquí tenemos. ¿Logran ver bien? ¿Se comparte la pantalla a ustedes, cierto? ¿Sí? Dedito para arriba. Ya, muchas gracias. Bueno, entonces para las personas que no me conocen, yo soy David Silva, aquí donde tengo la flechita, estudié psicología en la Universidad de Santiago de Chile, soy terapeuta transpersonal de la Escuela Humanista Argentina y estudié, a mí, el fuerte mío es el tema de los sonidos, las terapias con sonido. Por eso también al final voy a dar una pequeña asimilación de cómo yo trabajo el tema de los chakras desde la psicología, pero asociado también desde el sonido. ¿Ya? Entonces eso va a ser porque obvio es la parte de que yo más manejo también, el tema de los sonidos. Entonces vamos a partir diciendo, obviamente por el principio, si vamos a hablar de chakra y psicología, hay que partir entendiendo desde dónde vamos a conceptualizar la psicología. Ya la psicología, entonces, una de las definiciones que tiene es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente físico y social que lo rodea. ¿Ya? Entonces podemos ver ya que hay ciertas cosas que, por ejemplo, lo diferencian obviamente de la medicina tradicional, que aquí no se ven los aspectos netamente físicos, sino que son los procesos mentales, las sensaciones, el comportamiento humano, y cuál es la relación del individuo con el medio ambiente físico y social. ¿Ya? Entonces hay una parte del individuo, pero también del individuo cómo se relaciona en sociedad. Eso de alguna forma es la parte, cómo se define principalmente, a grandes rasgos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Ya? La comprensión que trata de entender esta ciencia de la mente humana persigue la posibilidad de que, por un lado, ayude a resolver las patologías, ¿cierto? Las disonancias o las disrupciones que puedan haber en cuanto a justamente a los procesos mentales, a la emoción que la persona tiene en el momento actual, ¿ya? En nuestra sociedad contemporánea. Entonces la psicología va a tratar de dar respuesta justamente a estos problemas emocionales, a las patologías psíquicas que puedan estar generándose producto del acontecer actual. También, por otro lado, perfeccionar las herramientas de aprendizaje que dispone y brindar claves para poder entender las cosas que nos diferencian en el fondo de la parte animal nuestra. ¿Por qué actuamos de una forma diferente a los animales? Siendo que también tenemos cosas similares a los animales. En el cerebro tenemos un cerebro más cognitivo, hay toda una parte que tiene que ver más con lo instintivo, con lo de supervivencia, que se relaciona mucho al cerebro de los animales también, pero hay algo en específico que nos diferencia, ¿cierto? Después lo podemos hablar un poco más, pero tiene que ver con el tema de la conciencia, del conocimiento, de la sabiduría, ¿ya? Entonces esto sería como a grandes rasgos eh, en la psicología tradicional, tradicionalmente como se entiende. Y ahí, claro, tenemos algunos exponentes que son los que principalmente nosotros conocemos, que son a Sigmund Freud, ¿cierto? A este caballero por lo general, todos hemos visto alguna fotito de él, el tema del inconsciente, él empezó a hablar de la temática del inconsciente, del preconsciente, a entender al ser humano. Esto fue posterior, sí. Primero teníamos algunas escuelas que hablaban del conductismo, de cómo el ser humano funcionaba similar a las conductas de los animales, estímulo-respuesta, ¿cierto? Y ahí hay varias cosas que
Por ejemplo, el tema de fobias muchas veces se trabaja mucho desde la terapia conductista, que te hablan como poder resolver procesos más lineales. Sin embargo, estos son para aspectos, entre comillas, más superficiales o de un trabajo más superficial. Sin embargo, hay aspectos de nuestra personalidad que no se resuelven con esta mirada de alguna forma tan conductual, tan desde la conducta, sino que tenemos que indagar en aspectos de nuestro inconsciente. Tenemos que ir y trabajar, como dicen aquí los maestros, entrar a picar un poco más, ¿ya? No es tan simple algunas problemáticas, y ahí es donde entró Freud como máximo exponente, pero ya habían personas trabajando en temas eh, relacionados con el inconsciente, pero imagínense que este tipo de tratamiento, hablar del inconsciente ahora, todos de alguna forma entendemos de lo que se está hablando, de algo que no podemos ver, que hay información guardada, oculta, reprimida, que hay pulsiones que nos guían. Sin embargo, cuando surgió esta idea, fueron totalmente vistas como qué está hablando este caballero, se volvió loco, porque estábamos dentro de un paradigma que era todo muy empírico, todo tenía que ser demostrado empíricamente, por eso la psicología en sus orígenes partió mucho desde la experimentación científica, en laboratorio, haciendo pruebas. Y ahí está esto del el perrito este de Pavlov, que le ponían la campana y empezaba a salivar. Entonces, según cierto estímulo, uno podía empezar a asociar cierto estímulo con una respuesta y empezar de alguna forma a programar a los sujetos, a los individuos, como una máquina. ¿Ya? Eso era como se trataba de entender a la persona, como una máquina, como procesos mentales que nos guiaban. Sin embargo, después cuando entra este tipo de psicología, que decía que en verdad había algo oculto, algo que no podíamos ver, y eso era lo que dominaba la conducta humana. Entonces, en verdad fue, pum, como una revolución de alguna forma. Y costó en un inicio que se empezaran a considerar esta idea, ¿ya? Pero esta es la psicología tradicional. ¿Qué es lo que pasa? Pasaron los años y nosotros empezó a existir unas nuevas corrientes psicológicas, ¿ya? La psicología humanista, la psicología transpersonal. Ahí nos dimos un gran paso, ¿ya? Pasaron hartos años, nos dimos un gran paso porque el tema de los chakras, que es lo que vamos a hablar nosotros, están inscritos o se insertan dentro de paradigmas que seguramente las tradiciones más ortodoxas de la psicología, no sé, el conductismo, el psicoanálisis, no aboga mucho por ello, no lo toma mucho en cuenta. Sin embargo, ¿por qué? Porque también este tipo de psicologías, las psicologías más tradicionales, ¿ya? La psicología freudiana, la psicología conductista, tienen que ver mucho con esto que veíamos al principio. Es una ciencia que estudia los procesos mentales, ¿ya? La mente, la sensación, lo que podemos percibir por nuestros sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos oler, lo que podemos degustar, la percepción y el comportamiento del ser humano, ¿cierto? En el ambiente físico o social que lo rodea. Entonces, de alguna forma, lo que estudia esta psicología más tradicional es todo que se puede de alguna forma demostrar, ¿ya? Yo puedo ver el comportamiento, yo puedo ver de qué forma se relaciona la persona con el ambiente físico, con el ambiente social. Yo puedo preguntarle a la persona y ver las sensaciones, los procesos mentales, tratar de entender cómo piensa, ¿ya? Pero ¿qué pasa con el aspecto trascendente de la persona? Con temas, por ejemplo, tratar de entender el alma, la parte del espíritu, la parte religiosa. ¿Cómo se entiende eso dentro de esta definición que en un principio planteaba la psicología? Freud nunca habló del alma, desde el conductismo menos. Entonces, porque eran cosas que no se podían comprobar, no eran empíricamente demostrables. Entonces, justamente en respuesta a esa falta o a esa necesidad de poder incluir dentro de esta ecuación que tiene que ver con lo cognitivo, con los pensamientos, con la emoción, con el comportamiento, bueno, ¿y dónde está este aspecto del alma, este aspecto
de revelaciones espirituales que la gente en su relato definía, estas experiencias chamánicas o que trascendían, que traspasaban los aspectos físicos del ser humano. Entonces surgió esta rama de la psicología que se definía así: la psicología transpersonal es una rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y trascendentes de la experiencia humana. ¿Ya? Cambia el discurso, cambia lo que se empieza a abordar. El término personal justamente significa más allá o a través de la persona. Y se refiere a la experiencia, procesos y eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, ¿ya? Esto que hablamos al principio, los pensamientos, la emoción como habitualmente se entiende, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. ¿Qué quiere decir esto? Los psicólogos de alguna forma no lograban dar una explicación para estas experiencias espirituales que las personas lograban tener. ¿Cómo explicaban? No sé si es que alguno de ustedes pertenece a alguna iglesia, a alguna religión en especial, pero por lo general las religiones tienen una parte muy devocional, que uno tiene una conexión con algo que no tiene que ver con la persona que tengo al lado, no tiene que ver con mi cuerpo, sino que tiene que ver con algo muy profundo y que es muy global, que te engloba, ¿ya? Y eso es el tema que la psicología transpersonal, humanista transpersonal, empezó a ver, el tema del espíritu, lo espiritual. Y justamente aquí aparecen autores como Jung, Carl Gustav Jung. Aquí se me olvidó poner una fotito, siempre la pongo, pero se me olvidó. Y él justamente habla de esto, de que existiría una parte, como habla el psicoanálisis, una parte que es el yo, el ego. No sé si pueden ver la flechita, aquí está marcando en el ego, la parte superior de esta esfera, es como lo que yo manifiesto, cómo me muestro yo hacia ustedes. Cuando ustedes me ven, están viendo esta parte, con una máscara, con un arquetipo. En este momento ustedes me están escuchando, no sé si se estará viendo la fotito mía, pero ustedes lo que están viendo de mí es esto, es el ego. Es como es mi forma, ahí sí, estoy yo, están viendo de alguna forma al David psicólogo o al David profesor, pero ustedes no me están conceptualizando, no me ven como papá, ¿cierto? No me ven como hijo, porque yo no soy su hijo. Yo no cumplo ese arquetipo con ustedes. Mi máscara en este momento no está haciendo ser el hijo o la pareja. Mi máscara, mi arquetipo, el rol que yo estoy ahora ante ustedes es el de psicólogo o de profesor o de presentador, ¿cierto? Entonces todo esto responde a cierta lineamiento. Yo no puedo hablar, tengo que hablar con el arquetipo del profesor, por ejemplo, es que tiene que entender lo que está hablando, obviamente, para enseñarlo, tiene que hablar bien, yo no podría estar hablándolo aquí con garabato, quizás con un amigo sí he hecho una garabato, pero aquí como yo estoy en mi rol, en mi máscara de profesor, tengo que cumplir justamente ese arquetipo. Cuando yo estoy con mi pareja, tengo que cumplir el arquetipo de pareja. Cuando estoy con mis hijos, tengo que cumplir el arquetipo o mi máscara de papá. Así también cuando yo estoy con mis papás, tengo que cumplir mi rol de hijo. Entonces tenemos esta parte que es lo manifiesto, tenemos un inconsciente personal, que es lo que también trabajaba el psicoanálisis tradicional. Sin embargo, Jung da un paso más allá y como él empieza a abordar temáticas espirituales, ¿ya? Temáticas desde más allá de un inconsciente personal, de las vivencias que yo tuve en mi infancia, todo el bagaje histórico de mi propia vida, él dice, hay algo que nos une como humanidad, hay un inconsciente que aborda a todo el bagaje histórico, social, cultural, emocional que ha existido en la historia, está contenido en un inconsciente que es de toda la humanidad. Y eso le llamó el inconsciente colectivo, y es ahí, en ese inconsciente colectivo, que es la matriz donde está toda la información de alguna forma, es donde está nuestro self. ¿Ya? ¿Qué es lo que está en términos, en términos no psicológicos? Sería nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Ya? Entonces, claro, aquí
Jung da un salto porque dice, bueno, todas, todas mis máscaras, todos los roles que yo pueda cumplir, todo mi inconsciente personal, todo el bagaje histórico de mi vida desde mi infancia, están sujetos o deberían estar relacionados con mi esencia, con mi self. Si es que yo me quedo atendiendo solamente mi comportamiento, lo que ustedes ven de mí, yo voy a estar viendo solamente una parte parcial de mí y tratando de atender las problemáticas muy desde el comportamiento, entonces nunca va a tener una resolución muy profunda. Si es que yo atiendo a mi inconsciente personal, voy a poder tener respuestas un poco más profundas, pero no van a ser las más acabadas, porque donde yo tengo que dar respuestas es en el self, ¿ya? Es en mi inconsciente colectivo, que es donde está la parte de mi alma. Alguien aquí dice que por favor silencien los micrófonos. Si de repente alguien se metió un micrófono, ¿ya? Entonces, claro que se da un salto muy grande, porque aquí empezamos a hablar ya de temas trascendentes del alma. Imagínense, nosotros entendemos que hay emociones, ¿cierto? Entendemos que tenemos emociones, entendemos que tenemos pensamientos, pero no los podemos ver, ¿cierto? No podemos ver nuestras emociones, el amor, la pena, no podemos ver la emoción, podemos ver la manifestación de la emoción, pero la emoción no la podemos ver. El pensamiento tampoco lo podemos ver. Podemos ver lo que pasa a nivel de la sinapsis, biológicamente, la respuesta biológica de un pensamiento, pero un pensamiento nosotros no lo podemos ver. Sin embargo, entendemos que existen. Imagínense esto con el alma, que es algo aún más complejo de poder demostrar que existe. Sin embargo, todos, en alguna mayor o menor medida, sabemos que hay algo más allá. De hecho, te dice que el alma pesa 23 gramos, creo. Hay unos estudios, se hizo hasta una película de eso, de cómo cuando el cuerpo muere, eh, pesa unos gramos menos. ¿Ya? Entonces, aquí nos metemos en este tema importante. 21 gramos, justamente. Muchas gracias. Y quién, no sé quién lo puso. Entonces, aquí hay un cambio, de alguna forma, un cambio paradigmático, de poder entendernos individuos con pensamientos, con sentimientos, pero con un aspecto espiritual trascendente. Entonces, esta que voy a contarles, que les voy a mostrar a continuación, es algo que yo siempre cuento en los cursos porque siento que es muy importante de entender, gracias también a este personaje, Jung, que hablaba de estos arquetipos. Él fue una persona, un psicólogo, un psiquiatra, perdón, que viajó por muchas partes del mundo. Entonces, a él le encantaba la mitología, entender qué es lo que sucedía en la concepción primera de todo lo originario de la historia, de las culturas. Entonces, para nosotros poder entender al individuo, ¿ya? La concepción que nosotros vamos a tener del individuo, es muy importante entenderlo desde los paradigmas, desde donde nosotros inconscientemente conceptualizamos al ser humano, ¿ya? Antes de entender toda esta, o junto con entender todo esto que nos trata de proponer la psicología transpersonal, que incluye los aspectos espirituales o aquí de las patologías mentales, ¿cierto? Hay que entender algo más básico. ¿Desde dónde nosotros vamos a conceptualizar al ser humano? ¿Cómo lo entendemos? ¿Como una persona que responde estímulo-respuesta? ¿Como una persona, como un alma encarnada? ¿Desde dónde lo vemos? Y principalmente, esta respuesta uno, por lo general, tiene un fuerte arraigo con los paradigmas originarios. ¿Cuáles son los paradigmas originarios? Nuestras tradiciones que nos han enseñado cómo se entiende que surgió la humanidad, ¿ya? Entonces aquí yo les voy a leer rapidito dos mitos, hay muchos mitos, pero les voy a leer dos mitos originarios, el mito de la India y el mito del Génesis, ¿ya? Que son las historias culturales de cómo se trató de entender de dónde surgía la humanidad.
Y van a ver cómo tiene un arraigo muy importante en cómo nosotros conceptualizamos a las personas y así también a nosotros mismos. Entonces, les voy a leer el primero, que es el mito de la India. ¿Qué es lo que dice? Dice así: en un principio del tiempo, cuando no había nada en el universo excepto el sí mismo en forma de un hombre, miró a su alrededor y vio que no había nada excepto él mismo, por lo que su primer grito fue: ello es yo. Cuando este sí mismo se hizo consciente de su existencia, como un yo, como un ego, sintió miedo, reflexionó, y como no había nadie excepto él mismo, dijo: ¿qué de temer? Entonces el miedo desapareció. Sin embargo, a este sí mismo le faltaba deleite y deseó que existiese otro. Se hinchó y partiéndose en dos, se convirtió en masculino y femenino, y de ahí proviene la raza humana. Pero ella pensó: ¿cómo puede unirse conmigo, que soy de su propia sustancia? Me ocultaré. Entonces se convirtió en vaca y él en toro, y se unió con ella, y de ahí nació el ganado, ella en yegua y él en potro, y así hasta las hormigas. Entonces él comprendió: soy creación, pues de mí manó todo esto. Cualquiera que entienda esto se convierte en creador en esta creación. Ese es el mito que nos propone Oriente de cómo surge la humanidad, cómo surgen las personas, los individuos. ¿Qué es lo que nos dice nuestro mito más conocido del Génesis? Que esto nosotros creamos o no creamos en la Iglesia Católica, en el cristianismo, es, es el paradigma que nos enseñaron desde pequeños. Entonces, de alguna forma, tiene que algo ha influido en nosotros, en nuestra concepción, a nivel inconsciente, obviamente. ¿Qué es lo que dice este mito? Dice así, este es un poco más conocido por todos nosotros. Adán fue modelado en arcilla por su creador a fin que cultivase y cuidase del jardín. Pero el hombre estaba solo y su creador, queriendo agradarle, creó todas las bestias del campo y las aves del cielo y las presentó ante el hombre para que les diese nombre, pero ninguna de ellas le dio placer. Entonces el Señor hizo que un profundo sueño se abatiese sobre el hombre, y mientras dormía, tomó una de sus costillas y le creó una mujer. El hombre la contempló y dijo: este es el hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Ya? Este lo conocían, era un poco más conocido, ¿cierto? Bueno, ¿qué les pareció? ¿Lo habían escuchado? El de la India, sobre todo, que era más desconocido, les llama la atención. Hay otras cosas diferentes, hay cosas similares, ¿ya? Partiendo de que las dos de alguna forma parten con un hombre, como la primera, como esto, había el sí mismo en forma de hombre, el otro era un dios, ¿ya? De alguna forma son bien machistas, pero esto hay que entenderlo también desde el punto de vista, como siempre lo hablamos en los cursos, que estas mitologías fueron creadas cuando ya en la era del patriarcado, ¿ya? Eso fue como hace 16.000 años antes de Cristo, cuando el hombre empieza a darse cuenta de que puede dominar la tierra, cuando entra la agricultura, ¿ya? Y los pueblos ya dejan de ser gregarios y pueden establecer comunidades porque logran entender la lógica y dicen: bueno, yo puedo manipular la tierra para poder cultivar esta semilla. Entonces cambia el paradigma, ya no se van donde la madre naturaleza los lleva, sino que ellos son capaces de dominar a esta madre naturaleza y doblegarla, ¿cierto?, para poder cultivar. Y esas son las lógicas patriarcales. El tema de doblegar, de dominar, de las guerras, de ir y quemar y violar, para dominar, para mostrar eso. Y esas son las lógicas desde donde surgen esta mitología, por eso parten desde una concepción masculina. Antes estaba la gran madre, eran paradigmas diferentes. Pero sin embargo, hay una diferencia muy notable en estos dos paradigmas,
¿ya? Porque en el primero, si se dan cuenta, eh, en el de la India, aquí dice que si bien, bueno, que todo parte de alguna forma de una sola unidad, todo parte de una sola unidad, de este sí mismo, que se divide en dos y de ahí surge masculino y femenino. Esto se une y de ahí surge toda la raza humana, después esto se sigue desgranando y surgen todos los animales. Entonces, si es que hiciésemos la vuelta, todos los animales, toda la raza humana, el hombre y la mujer, la unidad. Hay una conexión directa con la divinidad. Ni siquiera es que no hay una conexión directa, somos nosotros mismos la divinidad en el fondo. Porque vino este Dios, vino esta totalidad, y esta misma totalidad se dividió y nosotros surgimos de ahí mismo. Entonces, en un aspecto muy profundo de nosotros mismos, logramos entendernos desde este paradigma como una parte de esta divinidad. Entonces, ¿cómo no voy a tener respeto por el animal que yo sé que es parte de esto divino, que es parte de mí mismo? ¿Cómo no voy a tener un respeto o al menos una conciencia especial con la persona que tengo al lado si yo entiendo que venimos de un mismo punto en común y este mismo punto en común además es algo divino, es Dios, ¿ya? Entonces cambia el paradigma. Acá en Occidente, lo que nosotros obtuvimos desde el Génesis es que vino un Dios y nos creó desde la tierra externamente, no fue Dios que se dividió o salimos del mismo, tomó tierra, Él, Dios, nos creó, nos insufló, después vino, le sacó una costilla y surgió la mujer, todos actos muy separados, ¿ya? Acá estaba Dios y abajo estábamos nosotros y nos creamos, y esa es la relación. No surgimos directamente de la divinidad, sino que Dios nos creó. Además, Dios creó todos los animales para nosotros. Entonces también los animales no son una parte de nosotros, son para nosotros, no somos nosotros. Entonces, claro, podemos ir y matar, total son para nosotros. eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que este tipo de concepción occidental, desde el Génesis, desde los judeocristianos, nos genera una sensación muy paternalista de cómo nos vamos a relacionar con la divinidad. Claro, porque nosotros, si nos falta algo, le pedimos al papá, al papito Dios, ¿por qué me pasó esto? Y uno le alega al cielo, a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Y uno alega al cielo. En Oriente, si es que yo entiendo que Dios está dentro de mí, ¿a dónde la alego? ¿Al cielo? No, porque Dios está dentro de mí. Entonces, frente a cualquier dificultad, en Oriente no pueden echarle la culpa a un Dios externo porque ese Dios eres tú mismo. Entonces, chuta, en verdad quizás estoy yo siendo el responsable de la acción que me está pasando en este momento. Por tanto, la concepción oriental tiene que ver mucho con el darse cuenta, con el respeto, con la conciencia en cada momento, ¿ya? Por eso no es curioso entender por qué haya surgieron disciplinas tan fuertes como el yoga, la meditación, porque había una conexión directa con esta divinidad, ¿ya? Y justamente es eso. ¿Cuáles son los primeros acercamientos que podemos ver luego de analizar un poco esta mitología? Es que en el origen indio, justamente lo que yo les decía, el creador se divide en sí mismo, en hombre y mujer, por lo que cada uno es parte del todo. El sentido en la vida será experimentar y comprender en vida propia la identidad con ese ser. Yo sé que tengo algo divino, ¿cómo me identifico yo con este divino? Con este ser divino, que soy yo mismo, que hay una parte divina en mí. Desde el Génesis, no es el ser el que se divide. El creador se mantiene diferenciado, distante y externo. El sentido para nosotros occidentales será entonces encontrar la relación con el creador. En ese sentido, nosotros vamos de alguna forma un paso más atrás porque todavía nosotros no nos sentimos identificados esta creación. Tenemos que estar preguntándonos cuál es la relación con este Dios. ¿Existe un Dios? Primero que nada, pensamos. Si es que existe, ¿dónde estará? ¿Cómo será? No sabemos. Tenemos que encontrar esa relación. En Oriente ya saben que existe, yo solo tengo que encontrar de qué forma yo manifiesto esa divinidad, ¿ya?
Por tanto, a nivel psicológico, lo que pasa en Oriente es que se genera un self, ¿ya? Esta idea que hablaba Jung, esta idea de totalidad unificada. Yo soy una parte con el todo. Una idea de un ser y un no ser, hay una unicidad. Entiendo que de alguna forma por estar acá en esta tierra estoy fragmentado, ¿ya? Porque yo, obviamente tenemos limitaciones físicas, pero en lo medular yo me entiendo una parte del todo, ¿ya? Es como yo siempre trato de entenderlo como si uno tuviese un rompecabezas y una ficha, empezar a decir, no, pues, yo soy todo, yo soy el rompecabezas, ¿ya? Eso es lo que nos pasa acá en Occidente, de que se genera un self separado, ¿ya? Se crea un ego muy fuerte, ¿ya? Y una realidad dual. Lo que pasa afuera no tiene nada que ver con mi mundo interior. Y eso es lo que yo siento que pasa. Aquí en Occidente nosotros, si fuésemos cada uno fichas de un rompecabezas, cada uno, como tenemos un ego fuerte, me decían, no, mira, y yo tengo una ficha más color verde, no, mira, el rompecabezas es verde porque yo soy verde y todo es verde. Yo soy el rompecabezas. En cambio, en Oriente podríamos entender, bueno, yo soy parte de una totalidad y en verdad yo no soy el rompecabezas, yo soy una parte del rompecabezas, entonces ahí nuestro ego, la idea de este ser, de un ego fuerte, no es tan fuerte en Oriente, porque nos entendemos parte de una creación mayor a nosotros. Y eso en verdad genera grandes cambios. Aquí, por ejemplo, en Occidente se genera todo un tema, un dualismo, un materialismo. Yo pienso y luego existo. Entonces, todo lo que no sea pensar no se va a conceptualizar. Ver para creer, ¿cierto? Yo tengo que ver, que creer, que entender lo que está sucediendo, si no, no existe. Entonces, claro, ¿cómo, ¿cómo le explicamos a una persona el tema del alma, que es algo tan personal? Un pensamiento, ya desde la filosofía se puede debatir, se puede hablar, llegar a ideas, pero el espíritu, una emoción profunda, esas cosas no son comprobables empíricamente, sin embargo, existen, ¿ya? Y todo este materialismo y dualismo, obviamente, afectó nuestra visión terapéutica. Y esta imagen yo la puse en un curso y me dijeron, yo decía, miren, así es como uno por lo general conceptualiza a un terapeuta. Y me dijeron, claro, porque tú eres psicólogo. Y sí, en verdad me di cuenta después que son como psicólogo. Pero en verdad cuando uno va también a un médico, por lo general es algo similar. Hasta el doctor, hay un escritorio, hay una camilla para revisarte y está el paciente. Siempre hay una persona que está ahí con un problema y la otra persona que le va a dar la solución, ¿cierto? Una persona que está esperando que le den la solución, la respuesta. Tal como nosotros esperamos que Dios nos responda o nos dé respuesta a nuestras problemáticas, ¿cierto? Cuando tenemos un problema, cuando le alegamos a Dios, pucha Dios, o qué tengo que hacer cuando uno va al médico, ya, pues doctor, deme la pildorita, deme la pastillita, sáneme, ya, lo mismo, la misma relación como desde nuestros paradigmas aprendimos a relacionarnos, eso se transmitió como nosotros conceptualizamos la terapia, o a nosotros mismos. Entonces, esta es la lógica que yo siempre lo hablo en los cursos igual, la lógica del mecánico. Cuando uno lleva el auto, por lo general al mecánico, cuando el auto te quedó en pana, ¿cierto? Cuando ya el motor se le está quemando, cuando no le echaste no sé, el aceite y lo tenías que cambiar y no se lo cambiaste, o cuando los neumáticos se te reventaron porque estaban tan gastados que ya no te dieron más, ya. Cuando ya no da más el auto, cuando está en pan y lo tienen que ir remolcando para llevarlo al taller, ahí llega al taller el pobrecito y le cambian todo, ¿cierto? Sin embargo, todos los autos o todos los vehículos tienen un manual donde te dice, mira, a los 5.000 kilómetros, cada 5.000 kilómetros hay que cambiarle el aceite, ¿cierto?
cada 10.000 kilómetros o cada 1 o 2 años, según como lo use, hay que cambiar los neumáticos porque si no se te van a pinchar, no sé, se van a gastar. Hay pasos preventivos justo para que el auto no llegue al mecánico muriendo. Pero nosotros no hacemos caso a eso, ¿cierto? Y seguimos con esa lógica ya. Cuando ya no da más, ahí lo llevamos. Ahora yo siempre les pregunto, ¿cuándo uno va al médico? Por lo general, con la misma frecuencia que uno lleva el vehículo al mecánico, cuando ya estamos casi muriendo, cuando ya nos damos más de la fiebre, cuando ya estamos ahí que nos está saliendo, no sé, un lunar ya así demasiado, no tenemos esta lógica preventiva. Siempre vamos cuando ya se manifiesta, cuando ya está manifestada la enfermedad, ahí nosotros vamos. ¿Por qué? Porque, claro, nuestra lógica viene desde estos paradigmas, desde este materialismo. Entonces, si es que yo no veo que está pasando algo malo, no importa porque no existe. Sin embargo, hay algo que se está gestando, que no esté manifestado no quiere decir que no esté en el fondo, ¿ya? Pero como nuestra lógica occidental tiene que ver con esto, con el materialismo, cuando yo veo algo, verdad, ahora sí existe, ya, ahí está la enfermedad. Esa es nuestra lógica occidental. Y de hecho nuestra medicina trabaja muy bien desde ahí, desde lo crítico. Siempre yo pongo el mismo ejemplo. Si es que alguien me llega a mi consulta o alguien veo en la calle que le está dando un paro cardíaco, yo no voy a sacar el cuenco que activa el chakra 4 que tiene que ver con el corazón, para reanimarlo. Obvio que no. Hay que hacer una reanimación, hay que poner, si no, desfibrilador, porque ya estamos en un momento crítico que necesitamos, ¡pum!, de nuestra medicina que es fantástica en ese caso. Pero la lógica de Oriente, la lógica desde donde se enmarca el tema de los chakras, que es lo que estamos viendo nosotros ahora, y toda esta introducción tiene que ver justamente para entender eso, la lógica de Oriente, en base también a estos paradigmas de la India, que tiene que ver con esta concepción de que yo tengo una parte divina, de que yo soy Dios, de que somos una co-creación, tiene que ver con la medicina, con, medicinas complementarias, pero tiene que ver con una lógica de prevención, ¿ya? Es como si, en vez de llevar el auto al mecánico cuando ya murió, hiciéramos caso al manual que trae el auto. Entonces, cada 5.000 kilómetros, efectivamente le hiciéramos el cambio de aceite, cada tantos kilómetros le cambiáramos los neumáticos, los filtros de aire, lo mismo nosotros. Cada, no sé, cada fin de mes, darnos un día para relajarnos, para desestresarnos. Si es que yo siento que me estoy empezando a estresar, entender, o si es que tengo mucha ansiedad, entender que esa ansiedad puede, si se sigue manteniendo reiterativamente, me va a afectar físicamente, ¿ya? Porque una emoción, un pensamiento puede somatizar en algo físico. Entonces, tener esta lógica preventiva, que es de donde se marca la medicina por lo general más orientales. Entonces, también desde ahí se marcan las terapias complementarias y no hay choque. Yo, no, yo siempre pienso, siempre hablo cuando hablo con amigos, con terapeutas, no existe choque entre nuestra medicina tradicional y la medicina complementaria. Justamente son complementarias, porque una está atendiendo a lo preventivo y la otra trabaja muy bien para lo crítico. Entonces deberían hermanarse, darse un abrazo fuerte y trabajar en conjunto. Entonces aquí les leo esto de las terapias complementarias que tienen que ver mucho con la lógica de Oriente. Las terapias complementarias entrarían en la lógica preventiva más que atender al evento crítico como lo hace nuestra medicina tradicional, por lo general. ¿Ya? Entonces ahí, desde esa concepción, claro, nosotros tenemos que entender desde estos paradigmas integrativos que nosotros no somos solamente un cuerpo físico, no somos solamente pensamiento, no somos solamente emoción. Hay algo energético, hay un espíritu que nos mantiene ahí día a día. Cuando estamos desmotivados y de repente uno tiene un sueño revelador o una voz interna que te dice, mira, dale, tú tienes que seguir. O viene una persona totalmente desconocida y viene y te da un mensaje
y justo lo que tú estabas esperando, y claro, algo te revela eso, eso es el espíritu. La medicina tradicional de a poco se está involucrando, sí, totalmente, totalmente, se está involucrando, de hecho en muchos consultorios ya están haciendo acupuntura, están permitiendo que se haga Reiki en consultorios, en CEFAM, la medicina china, por ejemplo, mi papá es neurocirujano, él trabaja columna, y él, a muchas personas que trabajan, para trabajar el tema del dolor, las manda con acupunturistas, porque se ha dado cuenta cómo es fantástico para el tratamiento del dolor. ¿Y cómo nos vamos a tratar, cómo nos vamos a validar estas medicinas si tienen 5.000 años de antigüedad? Es como ilógico no considerar una sabiduría que ha dado tanta sabiduría esta medicina y no la vamos a considerar. A ver aquí qué están diciendo. La medicina, sí, lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros desde estos paradigmas vamos a entender que existe una parte física, una parte emocional, un mundo mental, pero hay un mundo energético o espiritual, ¿ya? Que de alguna forma envuelve a todo, le da un sentido. Ahí es donde está lo que planteaba Jung, nuestro self, ¿ya? Porque sin esta integración vamos a estar siempre viendo muy parcelado al ser humano. Y aquí es donde entramos con el tema de los chakras, ¿ya? Pero para entender bien los chakras, porque uno por lo general siempre uno parte leyendo esto, la definición de los chakras. Pero para entender los chakras, como para entender cualquier cosa, nosotros tenemos que tratar de entender desde dónde surge, desde dónde está sustentado todas estas ideas de los chakras. Y justamente vienen desde estos paradigmas, de entendernos que tenemos una parte divina, desde esta lógica oriental, que tenemos, por decirlo así, una chispa divina que nos pertenece y que es parte de la creación. Entonces, en base a eso, los chakras son ruedas giratorias o vórtices energéticos responsables por la regulación del cuerpo energético y se encuentran por todo el largo y ancho de nuestro cuerpo energético, también por nuestro cuerpo físico, interpenetrando todos nuestros campos, ¿ya? Entonces, hay 7 chakras, hay 7 centros que son vórtices energéticos que se simbolizan de alguna forma en estos 7 chakras que están desde la base de la columna hasta la punta de la cabeza, ¿cierto? Son 7 chakras principales. Eh, Estos chakras principales están asociados con colores, ¿ya? Están asociados con elementos, con aspectos anímicos, con partes del cuerpo, aparato digestivo, sistema urinario, los órganos sexuales, el aparato digestivo, el tercer chakra, ¿ya? El cuarto chakra que tiene que ver con el corazón, se relaciona con el elemento aire, el amor. Estos son los chakras y de alguna forma este cuadrito lo puse para para que nos demos cuenta y poder entender de que esta lógica trabaja de una manera muy integrativa, muy integradora, ¿ya? Si estamos trabajando, por ejemplo, con algún órgano, ese órgano tiene que ver con un elemento, tiene que ver con un sonido, con un mantra, con un color, con una respiración, con un símbolo, con una forma. Y es tal cual nuestro organismo funciona de una forma integrada. Imagínense, nosotros no podemos entender, por ejemplo, el sistema urinario separado del sistema circulatorio, de la sangre que está irrigando esto, el sistema respiratorio. No podemos entender un organismo si sacamos uno de nuestros órganos o de nuestro aparato, se cae todo el sistema. Imagínense, sacamos el sistema óseo, no tenemos huesos, no existimos. Imagínense, sacamos el sistema circulatorio, las venas, las arterias, no existimos. Sacamos el sistema respiratorio, cómo se oxigena la sangre, no podemos respirar.
Entonces están todos intrínsecamente relacionados. Mi aparato digestivo está ahí para sacar los nutrientes, la sangre va a la sangre, llega a todas partes, es un sistema completo. Entonces, tal cual, los chakras o estos centros energéticos nos hablan justamente también de esa integración. Pero lo que a mí me ha servido muchísimo, muchísimo para trabajar el tema de los chakras desde la psicología, ¿ya? Ha sido este cuadrito, que es un resumen de lo que yo he estado estudiando hace un tiempo en base a la práctica, en base a lo que he leído, de cómo cada uno de los 7 chakras, ya aquí en este dibujo está el chakra 1, que está aquí abajo en la zona inferior, el chakra 2 en los órganos sexuales, el chakra 3 en el plexo, un poquito más arriba del ombligo, chakra 4 a nivel del pecho, en el corazón, chakra 5 en la garganta, el chakra 6 acá en el entrecejo y el chakra 7 que está acá en la punta de la cabeza y se abre hacia arriba, ¿cierto? Esos son los 7 chakras principales, pero nosotros anímicamente o desde la psicología, como yo lo he trabajado, ha sido de esta forma. Como el chakra número 1, si bien tiene que ver con un color, con aparatos, cierto elemento, desde lo psicológico nosotros podemos entender así los chakras. Entonces, estas son energías ¿Ah? objetivas que todos tenemos. Todos tenemos de alguna Estoy escuchando una de estas. ¿Qué forma. pasó? ¿Está en clase? ¿No? Hablando ahí. Tengo un problema, o más bien una duda. En relación a... Y Conex. ¿Qué pasó con el conexión? Me llegó una transferencia de 200 lucas. Sí, pues, sí, lo que yo te dije que había que pasarle a la Julia. ¿Te acuerdas? Ya. O sea, yo después le transfiero a la Julia. Sí, pero el lunes o el Sandra, martes o por cuando sea. favor, silencia el Yo pensé que me iban a micrófono. transferir las Porfa. 25 lucas. Ay, disculpen, lo siento. La Sandra. Ahí está. No sé qué pasó con la Julia. Continuamos. Entonces, desde un punto de vista psicológico, vamos a entenderlo de esta forma. Chakra 1, ¿ya? Lo vamos a relacionar anímicamente con nuestro mundo material, con nuestra estabilidad. Como el chakra raíz tiene que ver con como unas raíces de un árbol, cómo nosotros nos enraizamos a la tierra, a la confianza, de qué manera vivimos nuestra confianza, nuestra estabilidad. Y así también, como tiene que ver con las raíces, con nuestros ancestros, con nuestro antepasado, con la carga emocional que traemos de nuestra familia en nosotros, ¿ya? Eso tiene que ver con el chakra 1 y si se dan cuenta es una energía que es objetiva. En el fondo, todos de alguna manera nos relacionamos con estos aspectos, con el mundo material, eh, con por ejemplo el trabajo o la casa, que tiene que ver con lo material, la estabilidad, cómo nos sentimos seguros, cuáles son los aspectos que nos dan estabilidad, seguridad a nosotros, ¿ya? El chakra 2 tiene que ver con todo el mundo sensorial, con el placer, con la sexualidad, con la búsqueda del placer, con el fluir, con ser dinámico. Entonces, personas que de repente tienen estructuras un poco más rígidas, puede ser que algo esté pasando ahí energéticamente en ese centro. El chakra 3 tiene que ver con el yo, con el ego, cómo me identifico yo conmigo mismo, con mi autoestima, con mi autopercepción y con mi fuerza de voluntad. Persona, por ejemplo, a mí me encanta comer chocolates, comer donas, todo eso, y tengo que controlarme. Tengo que tener fuerza de voluntad para justamente en estos tiempos que uno está encerrado, que empieza a ser más frío y más ganas dan de comer cosas ricas, chuta, ya, pero hay que tener ahí fuerza de voluntad. O ya, mañana empiezo la dieta y uno nunca la empieza. Ahí está la fuerza de voluntad. Entonces, el mundo emocional. ¿Quién no tiene un mundo emocional? Eso todos lo tenemos. ¿Qué es lo que nos pasa a nivel de nuestras emociones cuando terminamos con una relación, cuando un hijo nos dice cosas que nos hacen sentir mal, o cuando nuestras parejas o nosotros cuando de repente hacemos sentir mal a otra persona?
el mundo emocional, el mundo social que tiene que ver con el chakra 5, con el diálogo, con la comunicación, con poder exteriorizar y poder integrar de alguna forma relacionado al diálogo, ¿cierto? Yo cuando dialogo trato de integrar aspectos. Entonces uno se podría preguntar en este sentido, ¿de qué forma estoy permitiendo que dialoguen mis aspectos emocionales con mis aspectos mentales, por ejemplo? ¿Quién manda en esa comunicación? ¿Se están comunicando? ¿Mi mundo emocional está escuchando mis pensamientos? ¿O mi mundo del placer, del bienestar, cuando hay algo dentro de ti que te está pidiendo, ya, pues, por favor, un descanso, necesita un descanso, permito o escucho esa voz que me está pidiendo un descanso, o yo le estoy dando netamente a lo lógico, al chakra 6, que tiene que ver con lo racional, con mis creencias? No, es que yo tengo que trabajar porque tengo que seguir la estructura mental. Yo logro integrar esos aspectos. Y aún más, está el chakra 7 que tiene que ver justamente con lo que hablamos, que planteaba Jung, del self, con la totalidad, con lo espiritual. Yo permito dentro de mí que existe un mundo espiritual o me lo sanciono. Digo, no, o soy muy racional y digo, no, en verdad esto no existe. Me pasa una experiencia maravillosa espiritualmente y yo le doy una explicación racional y lo elimino desde un punto de vista como anímico de lo que pudiese haber generado eso espiritualmente. Entonces, si se dan cuenta, esto que viene de los paradigmas que hemos hablado, de esta integración, que es preventivo, que son los chakras centros energéticos, bueno, desde la psicología, cada uno de estos aspectos que yo le estoy diciendo también son energía, son pulsiones, son predisposiciones. Cómo yo me predispongo para vivir en lo material. Si es que pierdo, ¿qué es lo que me hace perder mi estabilidad, mi confianza? Si es que pierdo el trabajo, por ejemplo, me siento demasiado invadido por una inseguridad, o yo tengo la certeza de que, bueno, tengo una confianza, va a estar bien. Perdí este trabajo, pero yo tengo la seguridad de que mañana o pasado mañana voy a tener un trabajo y va a ser mejor. ¿Cómo yo vivo ese chakra, esa energía? O el mundo emocional también, cómo yo lo vivo. Entonces, estos son centros objetivos. Todos tenemos un mundo espiritual, un mundo racional, un mundo emocional, todos nos comunicamos, un mundo social tenemos todos, todos tenemos una estructura de personalidad, una autoestima, una autopercepción, un mundo sensorial del placer, la sexualidad, un mundo material de la estabilidad. Todos tenemos estos aspectos, pero lo que cambia, bueno, y además estos están relacionados con notas musicales, que es lo que a mí me gusta desde donde trabajo, que son los mismos, solamente que uno ahí le cambia. El primero es do, el segundo es re, mi, fa, sol, la, si, do. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas son energías objetivas. Todos tenemos estos mundos, pero estos mundos nosotros podemos vivirlas de una manera subjetiva. De ahí es donde empieza todo el tema psicológico a ponerse en juego. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo, estas energías objetivas, el chakra 1, el chakra 2, esto yo siempre trato de relacionarlo como las casas del zodiaco. No sé si todos conocen las casas del zodiaco, está Aries, Tauro, ¿cierto? Los 12 signos del zodiaco. Sin embargo, en la hora específica en la que uno nace, puede que el sol esté en una casa específica, la luna va a estar en otro, y así. No van a ser siempre los mismos planetas en una sola casa. Entonces, esto de los chakras es lo mismo. Yo tengo una energía objetiva que es en mi mundo, por ejemplo, emocional, que tiene que ver con el chakra 4. Voy a devolverme aquí. Mi mundo emocional, aquí se ve bien la flechita. Tengo aquí mi mundo emocional relacionado con el chakra 4. El 1, 2, 3, 4. Este es mi mundo emocional. Todos tenemos un mundo emocional, ¿cierto? Objetivamente, todos tenemos un mundo emocional. Sin embargo, este chakra 4, chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, ¿cómo lo vivo? ¿Cómo yo
vivo mi experiencia emocional, ya ella es subjetivo. Es subjetivo para la Marcela, es subjetivo para la Carolina, para la Daniela. Entonces puede ser que mi mundo emocional yo lo viva, por ejemplo, desde un punto de vista muy racional, sea muy racional en lo emocional. Entonces va a ser, por ejemplo, estas típicas personas que están en relaciones de pareja, pero siempre están preguntándose, pucha, ¿y por qué me querrá? ¿Por qué estará conmigo? Tratando de entender la emoción. O también uno, cuando está con una persona, es que uno es muy racional en lo emocional, ¿ya? Si es que mi emoción yo la vivo desde lo racional, voy a estar tratando siempre de entender lógicamente la emoción de la otra persona. Y ahí vamos a tener un montón de problemas. O puede ser que yo, mi mundo emocional, lo viva desde un punto de vista muy concreto, desde la energía. Aquí están con notas musicales, pero eso tiene que ver con la nota, con la energía, por ejemplo, del chakra 1. Entonces, ¿qué pasa si mi mundo emocional, que como les digo, todos tenemos un mundo emocional, pero qué pasa si yo personalmente o subjetivamente mis emociones las vivo muy desde lo concreto? Entonces, para yo sentir que me quieren, estoy necesitando siempre demostraciones empíricas, que me den un regalo o con acciones. Yo la emoción la vivo desde la acción, me la tienen que demostrar que me quieren, ¿ya? No basta solamente con, con lo que uno siente, sino que para yo sentir que me quieren, necesito una demostración física, ¿ya? O bien, desde el placer, desde el sentirse bien. Quizá hay personas que viven la emocionalidad, desde el placer, desde lo físico, desde el salir, por ejemplo, personas que le encanta ir a hacer trekking, tirarse en rafting, en estos que te tiran de un hilo colgando para abajo, vivir como la emocionalidad como muy extremadamente. O quizá, por ejemplo, también uno puede vivir la emoción desde más lo social, relacionado con lo social. Entonces yo siento el amor, la emoción, cuando estoy en contacto con los demás, con la persona, con mi mundo social. Entonces ahí están las personas que aman o que la emoción se les mueve con las obras caritativas, con ir a hacer cosas sociales, ¿ya? Entonces si se dan cuenta, aquí ya empieza a complejizarse y a ser hermoso esto. Porque a mí cuando yo aprendí esto me dijeron, mira, el chakra 1 tiene que ver con la emoción, ¿cierto? Con tal cosa, el chakra 6 es la intuición, los pensamientos. Bueno, pero yo me fui dando cuenta en la práctica que no todos vivimos la emoción de la misma manera, ¿cierto? No todos vivimos nuestra sexualidad de la misma forma. No todos vivimos nuestro mundo espiritual de la misma manera. Y eso es lógico, si nos ponemos a pensar, tiene mucho sentido porque somos diferentes, si no, si fuéramos todos de una forma ya, chakra 1, la estabilidad, chakra 2, todos seríamos muy similares. Sin embargo, somos muy complejos, somos diferentes. Y eso tiene que ver con las energías subjetivas, como les digo. Cómo nosotros vivimos por ejemplo, la estabilidad. Si para mí la estabilidad está en lo económico, o si es que, por ejemplo, mi chakra 1, que tiene que ver con las raíces, con la estabilidad, con la confianza, está la emoción. Imagínense, yo en mis confianzas pongo la emoción. Termino con mi pareja, ¡pum! Y mis confianzas se van al suelo. ¿Por qué? Porque la emoción está sujeta a mis confianzas. Entonces, son personas que terminan con la pareja y no hay forma de sacarla, de levantarle el ánimo, caen en una depresión profunda. ¿Ya? ¿Por qué? Es porque la emoción está relacionada con el chakra que tiene que ver con la estabilidad, con la confianza, con la seguridad. O pueden ser personas que en ese mismo chakra, el chakra 1, que tiene que ver con la confianza, con la estabilidad, está la, la nota la, puede ser que tiene que ver con lo racional, con lo lógico. Entonces puede ser que una persona, por ejemplo, defiende la tesis, le va mal, y si es que tenía puesto lo racional, lo lógico en sus confianzas, le va a ir mal y le va a pasar lo mismo.
se va a deprimir, va a estar muy mal, va a costar sacarla a flote. Entonces, claro, y si ustedes se dan cuenta, hay personas que de repente les va mal en la tesis y dicen, ah, pero no importa, total, estoy súper bien, lo hago el otro año. Hay una predisposición diferente, ¿cierto? O personas que terminan con las parejas y dicen, sí, pucha, mira, fue doloroso, pero hay que seguir, no importa, ¿ya? Y es porque seguramente en ese chakra de la confianza y la estabilidad no estaba puesta la emoción, estaba puesta en algún otro centro. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos empezar a entender cómo psicológicamente va existiendo una relación, hay una relación con el comportamiento anímico. Y ya para ir finalizando, no sé ni siquiera qué hora es, estamos bien, son las 10:08, se ha pasado rapidito igual el tiempo. Justamente esto que le quería, como le decía en un principio, a mí como me gusta mucho como trabajo desde los sonidos, lo trabajo de esta forma, que es lo mismo, solamente es cambiar los conceptos. Chakra 1, chakra 2, chakra 3, 4, 5, 6, 7, lo mismo, le cambio. En vez de decir chakra 1, digo la nota 2. En vez de decir la energía del mundo sensorial del placer, ese mundo sensorial, ese placer, yo lo relaciono con la nota re. Lo emocional, yo lo relaciono con el chakra 4 o con la nota fa, ¿ya? Entonces, este otro cuadro que yo hice, que tiene que, esto es lo que explica. Fíjense a la integración que uno puede llegar a través de la energía de los chakras, como estábamos hablando. La energía del do, que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestras confianzas, ¿cierto? Con nuestra estabilidad, está muy relacionada con la nota mi, que tiene que ver con el chakra 3. Chakra 1, chakra 3 y chakra 5, y esto tiene que ver con una relación musical. Sin embargo, aquí para explicar a grandes rasgos, después yo creo que voy a hacer una charla netamente de los chakras y los sonidos, por si están interesadas. Ahí me dejan sus comentarios si quieren que les hable un poquito más de esto. Pero hay una relación entre estas notas específicas. Estas notas hacen un acorde. Cuando uno aprende a tocar guitarra, por ejemplo, y te enseñan postura, uno en la guitarra, al hacer una postura, estás tocando estas notas. Un do, la tercera, do, re, mi, o la quinta. Do, re, mi, fa, sol, sol. Entonces esta relación, do, mi, sol, tienen una relación ahí desde la teoría musical y así también desde los chakras. ¿Qué quiere decir esto energéticamente? Aquí lo que está diciendo es que la energía de nuestra estabilidad, nuestra confianza basales, ¿cierto? Así también el bagaje de nuestro antepasado familiar, nuestras tradiciones familiares, tienen una fuerte implicancia con nuestro chakra 3, que tiene que ver con nuestro ego, con nuestra autopercepción. Entonces, por ejemplo, si es que yo nací, crecí en una familia donde me decían desde niño que yo era un tonto, que no iba a llegar a ningún lado, ¿ya? Siempre me estuvieron diciendo, apocando, echando abajo mis sueños. Todo ese bagaje cultural de mi familia, que tiene que ver con el chakra 1, va a impactar en mi autopercepción, en mi ego, ¿cierto? Porque me van a estar ahí de alguna forma condicionando ahora a nivel personal. Y eso finalmente, mi ego, cómo yo estructuro en base a lo que me dijeron en mi familia, en base a cómo yo estructuré mis confianzas, estructuro mi personalidad y desde mi estructura de personalidad yo me manifiesto al mundo, a lo social, que tiene que ver la nota sol que se relaciona al chakra 5. Aquí veíamos el sol, mundo social, el diálogo, la integración. Entonces, claro, si es que aquí abajo, mi mundo material, mis raíces, mi ancestro, la nota do, afecta en mi ego, en mi autoestima, yo me siento tonto, porque así me lo dijeron cuando era chico, claramente, quizás después me va a costar expresarme hacia el mundo social. Me voy a cohibir, no voy a sentir mucha confianza, ¿cierto? eh, me va a costar exteriorizar mis emociones. Entonces, eso es lo que habla en una primera instancia esta relación. Pero, ¿qué es? ¿De qué forma uno debería poder estructurar esa confianza, esta estabilidad, estos patrones familiares que yo enseñé, que están aquí simbolizados por la nota 2?
es poder integrar justamente la emocionalidad, que tiene que ver con la nota Fa, mi mundo emocional y mi mundo racional de las creencias. Entonces, para yo poder equilibrar esto que me está proponiendo mi familia, mi ancestro, todas mis creencias familiares, yo las tengo que equiparar o lograr integrar mi propia vivencia emocional, ¿ya? Así también mis propias creencias, las creencias que yo genero en base a mi propia experiencia, ya no desde el núcleo familiar, sino que saliendo del núcleo familiar, toda esa información que yo tomo del medio, la tengo que lograr equilibrar y generar un balance con lo que aprendí familiarmente y desde ahí estructurar mi ego, desde ahí estructurarme con mi mundo social, permitir también que mi mundo social afecte o integrar aspectos desde lo social en mí y generar un equilibrio de alguna forma entre todos estos mundos, ¿ya? Y así, de alguna forma, nosotros vamos a empezar a vivir cada uno de estos centros energéticos, cada uno integradamente, porque estos no son cosas que están ahí solas. Mi mundo emocional no anda por ahí solo, tiene que ver con el mundo social, ¿ya? ¿Qué es lo que nos está pasando ahora, por ejemplo, que estamos aislados socialmente? ¿Cómo nos está afectando eso en lo emocional, en nuestra estabilidad? Ahora personas que están perdiendo el trabajo, a ustedes mismos, si es que se han visto afectados en sus trabajos, de qué forma eso lo está afectando a nivel energético en el chakra 1, porque eso es lo que tiene que ver con el trabajo, cómo eso lo está afectando a nivel del ego, de la autopercepción, de la fuerza de voluntad, ¿ya? Entonces esto es algo que está vivo, esto es algo dinámico, que tiene energías objetivas, energías subjetivas, y va a depender de cómo nosotros hayamos podido trabajar estas energías dinámicamente para tener el mejor resultado posible. Entonces, ¿qué es lo que estudia la psicología? Como hablábamos al principio, esta era la primera diapositiva, es la ciencia que estudia los procesos mentales, ¿ya? Procesos mentales tiene que ver con el chakra 6, nuestras creencias, nuestras estructuras mentales, las sensaciones, nuestro mundo sensorial, el placer, aquí está en el chakra 2, la percepción y el comportamiento del ser humano en relación al medio ambiente físico, a lo físico, mi mundo material, y a mi mundo social, el chakra 5, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la psicología tradicional, como hablábamos, y ya para resumir y terminar, trata muy bien todos estos aspectos, el chakra 1, el mundo material, el mundo sensorial, la sexualidad, el ego, la emoción, el diálogo, el mundo racional, ¿cierto? El mundo social, pero falta justamente el más importante, que es el sí mismo, el self, el que de alguna forma nos da la guía profunda dentro de nuestra esencia para poder trabajar todos los demás centros. Si es que yo entiendo cuál es mi propósito original, cuál es el propósito de mi esencia, yo voy a poder poner en el mismo riel todas mis creencias, toda mi emocionalidad, todo mi placer, mi sexualidad en base eh, a esa energía del sí mismo, a esa energía de tu esencia, de tu espíritu. Así que eso, queridas amigas, queridos amigos, esa ha sido la charla. Espero que les haya gustado. Fueron hartas cositas, pero va a quedar grabada por si quieren revivir. No sé si es que alguien tiene alguna duda, algún comentario. A mí me encanta escucharlos a todos, a todas. Si quieren pueden escribirlo o si quieren pueden activar su audio y conversamos un ratito. Bueno, yo quiero agradecerte por esta charla. Mi nombre es Daniela y no había tenido la oportunidad de apreciar los chakras desde esta perspectiva psicológica y encuentro que es muy, muy interesante lo que tú dijiste. Así que te agradezco esta información. Genial, muchísimas gracias.